¿Por qué Irán nunca ha sido vencido, ni por imperios ni por superpotencias actuales? A lo largo de décadas, hemos visto ataques aéreos devastadores, asesinatos selectivos de líderes y rondas interminables de sanciones económicas. Pero la pregunta persiste. ¿Por qué, después de todo esto, Irán sigue en pie y su conquista sigue siendo para muchos una fantasía inalcanzable? Imagina esto. Mientras otros países de la región han caído tras invasiones fulminantes, cambios de régimen o divisiones internas, Irán permanece como un auténtico hueso duro de roer. Grandes imperios, desde Alejandro Magno, pasando por los mongoles, hasta las superpotencias modernas, han intentado doblegarlo, pero todos se han estrellado contra la misma muralla invisible. ¿Dónde reside esa invulnerabilidad? Ni los bombardeos más quirúrgicos, ni las operaciones encubiertas que han eliminado figuras clave han logrado una victoria real. Tal vez el secreto está en su misma geografía. Irán es mucho más que desiertos y ciudades antiguas. Es una fortaleza natural. El país se asienta en una meseta rodeada por cadenas montañosas casi impenetrables. En el oeste, los montes Zagros, 900 kilómetros de un muro natural que protege el corazón del país. Cualquier ejército que intente entrar por tierra debe enfrentar miles de pasos estrechos, perfectos para emboscadas y trampas. Solo abastecer una división en este terreno demanda recursos que agotarían a cualquier potencia. Pero no es solo el paisaje. La sociedad iraní lleva décadas entrenándose en la resistencia. La doctrina militar no busca una victoria abierta en el campo de batalla, sino hacer que cualquier invasión cueste más de lo que cualquier enemigo esté dispuesto a pagar. En vez de una defensa centralizada, Irán ha tejido una red de células autónomas, capaces de operar, luchar y resistir incluso si el centro de mando queda aislado. Así, el país se convierte en un mosaico de núcleos de resistencia, casi imposibles de aniquilar uno a uno. Y mientras las montañas y el desierto dificultan la conquista desde dentro, Irán controla desde fuera una de las llaves de la economía mundial, el estrecho de Hormuz. Solo una pequeña franja de agua, pero por ahí pasa una cuarta parte del petróleo que mueve el planeta. Un solo movimiento en falso, y los precios globales de la energía se disparan, amenazando el equilibrio de medio mundo. ¿Ves lo que está en juego? No entender la clave iraní es perder el mapa del futuro de Medio Oriente, del petróleo y de la estabilidad mundial. Ahora, descubramos por qué la política y la guerra en Irán no siguen las reglas convencionales, comenzando por la crucial influencia de su geografía. El terreno iraní es más letal que cualquier ejército. Porque, antes de hablar de regímenes o ideologías, hay que entender esto. Irán no es ni Irak ni Afganistán. Desde el primer vistazo en el mapa, salta a la vista una diferencia fundamental: las montañas. No hablamos de simples cordilleras, sino de verdaderos muros naturales, las montañas Zagros y el Burs, que cruzan el país de punta a punta. Estas montañas no solo son bellas postales, funcionan como murallas impenetrables, capaces de atrapar y destrozar cualquier ejército invasor. Pensemos en lo que significaría intentar una invasión terrestre. Ningún general serio lo sugiere a la ligera. Para atravesar los Zagros, en muchos tramos, hay solo un puñado de pasos estrechos, llenos de riscos y caminos tan retorcidos que un convoy militar sería como un pato en una galería de tiro. Los iraníes conocen cada sendero, cueva y garganta mejor que nadie. Y no es solo geografía. Las ciudades y pueblos están distribuidos de forma que cada región puede, y sabe, resistir autónomamente. Así, la idea de defensa mosaico cobra vida. Cada pedazo de territorio es una trampa, y el enemigo queda atrapado en una vorágine territorial donde las líneas de abastecimiento se estiran, se cortan, y los costos logísticos se disparan. Para que te hagas una idea, solo mantener una línea de suministros a través de estas montañas requeriría recursos comparables con el presupuesto anual de un país pequeño. Y todo eso, expuesto a emboscadas, minas, ataques con drones y guerrilla. No es casualidad que, cuando Estados Unidos y sus aliados miraron el mapa tras la invasión de Irak,
nadie en Washington se atrevió a sugerir un ataque terrestre directo a Irán. La lección estaba clara. Aquí, la geografía pelea del lado del defensor. Pero la fortaleza de Irán no es solo física. Esta topografía ha moldeado una mentalidad nacional de resistencia, una tradición de adaptación y desgaste. El país entero está mentalizado para la defensa, no solo los militares. La población, fuertemente cohesionada en tiempos de crisis, puede prolongar la resistencia año tras año, dificultando cualquier ocupación o cambio de régimen impuesto desde fuera. Fracasar en entender este aspecto ha llevado a graves errores estratégicos en el pasado. Los ejemplos están ahí. Los británicos en el siglo XX, los iraquíes en la guerra de los 80. Todos subestimaron lo que significa enfrentarse al mosaico iraní. Y hoy, cualquier intento de repetir la historia costaría más vidas, más dinero, y probablemente terminaría en un estancamiento sangriento. Pero aquí surge una pregunta aún más inquietante. Si nadie puede conquistar el interior de Irán, ¿cómo es que este país, detrás de sus montañas, logra proyectar tanta influencia y convertirse en una pieza clave del tablero mundial? Una franja de agua de apenas 33 kilómetros de ancho podría, literalmente, colapsar la economía mundial. ¿Su nombre? El Estrecho de Hormuz. Por aquí fluye una cuarta parte del comercio global de petróleo. Es decir, cualquier alteración en este punto no solo afecta a Irán y sus vecinos, sino que sacude los mercados de Nueva York a Tokio. Y aquí es donde Irán juega una de sus cartas más poderosas. A diferencia de otros países de la región, Irán no solo custodia el estrecho, lo convierte en un arma geoeconómica. La amenaza de cerrar Hormuz es mucho más que retórica. Irán ha invertido años en convertir las aguas del Golfo Pérsico en una trampa mortal para cualquier flota que intente imponer su voluntad. Hablamos de miles de minas marinas, lanchas rápidas y casi invisibles, enjambres de pequeños barcos equipados con misiles capaces de atacar desde todos los ángulos. En las montañas que bordean la costa, lanzamisiles y radares permanecen ocultos en túneles excavados bajo toneladas de granito, imposibles de detectar o neutralizar con ataques convencionales. En este escenario, ni siquiera la poderosa Quinta Flota de Estados Unidos puede garantizar el flujo seguro del petróleo. Para mantener abiertos estos 33 kilómetros, Occidente tendría que gastar decenas de miles de millones de dólares. Y aún así, cada día de conflicto dispararía el precio de la energía y pondría en jaque a toda la cadena de suministro global. De hecho, el simple anuncio de una amenaza en Hormuz suele bastar para que los precios del petróleo se disparen en cuestión de horas, elevando el costo de vida para millones de personas. Esto es lo que los estrategas llaman guerra de desgaste. Cada misil, cada mina, cada dron barato lanzado por Irán obliga a sus rivales a gastar cifras astronómicas en defensa. Por ejemplo, interceptar un dron iraní de $30.000 puede costar 4 millones en misiles antiaéreos. Es una matemática imposible de sostener a largo plazo para cualquier potencia extranjera. Así, Irán no necesita ganar una guerra convencional en el mar. Solo tiene que encarecer cada movimiento enemigo hasta asfixiar la economía de sus adversarios. El riesgo es claro. Un error de cálculo, una chispa en Hormuz, y el mundo enfrentaría un colapso financiero sin precedentes, con precios de la energía disparados, fábricas paradas y una nueva recesión global a la vuelta de la esquina. Y mientras Occidente calcula cada paso, Irán demuestra que la geografía puede ser tan letal como cualquier arma. Pero la verdadera amenaza iraní no termina en sus aguas. Porque más allá de sus fronteras, Irán ha tejido un anillo de fuego de aliados y milicias que multiplica su poder e influencia en toda la región, desafiando a sus rivales sin disparar directamente una sola bala. El enemigo invisible. Irán pelea en 1000 frentes sin estar presente. Lo que hace único al poder iraní, y tan frustrante para sus rivales, es cómo ha construido un auténtico escudo de aliados y milicias repartidos por todo Oriente Medio. ¿Cómo se logra que una superpotencia como Estados Unidos gaste miles de millones de dólares y aún así no logre avanzar ni un paso? Irán tiene la respuesta.
no presentándose en el campo de batalla, pero luchando en todas partes. Comencemos en Irak, donde las milicias chiitas pro-iraníes, nacidas tras la invasión estadounidense, se han consolidado como actores políticos y militares. En Siria, el régimen de Bashar al-Assad se habría desplomado sin la intervención directa, y sobre todo, indirecta de Teherán, que envió asesores y movilizó combatientes de Hezbollah. En Líbano, Hezbollah es considerado por muchos analistas como el portaaviones terrestre de Irán, un grupo tan sofisticado y armado que Israel lo trata como una verdadera amenaza existencial. Y en Yemen, los hutíes han llevado la guerra contra Arabia Saudita a un nuevo nivel, usando drones y misiles que, a menudo, tienen marca iraní. Estas fuerzas proxies permiten a Irán hostigar a sus enemigos sin exponerse directamente. Cada ataque a intereses estadounidenses o israelíes, desde drones suicidas hasta misiles balísticos, puede negar oficialmente su autoría, pero todos saben quién mueve los hilos. Es una guerra de desgaste. Irán no busca la victoria rápida, sino que cada movimiento de sus rivales sea doloroso y caro. Solo hay que ver la revolución de los drones. Irán fue pionero en la producción masiva de drones de bajo costo como los Shahed o los más avanzados Mohajer. Estos aparatos, simples pero efectivos, pueden atacar blancos específicos con precisión milimétrica. Para derribar un dron iraní que cuesta $30.000, Estados Unidos debe lanzar un misil Patriot de $4 millones. ¿El resultado? En un conflicto prolongado, es el atacante quien se arriesga a la bancarrota antes que el defensor. Teherán forzó a Washington a aceptar una aritmética brutal, donde cada victoria cuesta 100 veces más de lo que duele a Irán. Pero la verdadera fortaleza iraní no está solo en tecnología o milicias. Ha descentralizado su defensa. No hay un centro fácil de golpear. Ni una base, ni un líder singular que pueda eliminarse y acabar con la resistencia. Y trasladó esa lógica a la esfera digital, con su propio Internet halal, y sobre todo, al tejido social. Las redes Basish, una especie de milicia ciudadana, están integradas en todos los ámbitos: economía, medicina, educación. Son los ojos y oídos del régimen, capaces de detectar y neutralizar cualquier movimiento de protesta antes de que crezca. Así, organizar un levantamiento masivo es casi imposible. Por eso, cada intento occidental de provocar una revolución de colores, ese guión que funcionó en otros países, ha fracasado en Irán. El nacionalismo y un discurso anticolonialista se han convertido en el pegamento que une incluso a quienes no simpatizan con la teocracia. Para millones de iraníes, las sanciones, lejos de erosionar al régimen, se perciben como un ataque a toda la nación, reforzando el sentimiento de fortaleza sitiada. Occidente subestimó la resiliencia ideológica y el control social de Irán. Las protestas estudiantiles en barrios acomodados de Teherán nunca fueron el reflejo del país entero. En las provincias más conservadoras, la idea de cambiar el régimen asusta más que la continuidad del statu quo. Para muchos, lo que ocurrió en Irak, Libia o Siria es una advertencia de lo que puede acarrear la democracia importada: caos, guerra civil, pérdida de identidad. Subestimar este entramado, la combinación de guerra asimétrica, proxies, cohesión social y control digital, es la receta perfecta para décadas de conflictos interminables. Para Occidente, significa pérdidas humanas y económicas que nunca terminan de justificar sus intervenciones. Pero incluso con toda esta red de defensa y desgaste, Irán guarda un as bajo la manga. El tema nuclear y la nueva arquitectura mundial amenazan con romper el tablero de juego global y desafiar de frente la hegemonía estadounidense. ¿Cómo funciona realmente este seguro nuclear de Irán? Eso lo veremos en el próximo segmento. ¿Un país sin bomba atómica puede tener el poder de una superpotencia nuclear? La respuesta, si miramos a Irán, es un rotundo sí. Porque aunque Teherán no ha declarado tener armas nucleares listas para usar, ha construido una especie de seguro nuclear, tan efectivo que cualquier intento de destruirlo podría, paradójicamente, acelerar justo lo que Occidente quiere evitar: la creación de una bomba.
Irán, a diferencia de otros países, no apuesta únicamente por la disuasión clásica. Ha perfeccionado el arte de estar siempre al borde, sin cruzar la línea roja. Por ejemplo, hoy Irán ya posee uranio enriquecido al 60%. Técnicamente, la diferencia entre eso y el 90% necesario para un arma nuclear es cuestión de días, apenas unos ajustes en sus centrifugadoras. Y esa ambigüedad es su mayor herramienta de presión. Si mañana Estados Unidos o Israel lanzaran un ataque masivo, los científicos iraníes podrían completar el salto final en menos de 48 horas. Pero incluso encontrar y destruir la infraestructura nuclear iraní es casi imposible. Su programa está disperso por todo el país, en decenas de laboratorios, universidades y centros de investigación. El emblemático complejo de Fordow, por ejemplo, está protegido bajo 80 metros de roca sólida. Ni siquiera las bombas antibúnker más potentes de Estados Unidos garantizan neutralizar sus instalaciones. Y lo más importante, el verdadero corazón del programa nuclear de Irán no son las máquinas, sino las personas. Más de 1000 científicos e ingenieros, formados durante décadas para sortear sanciones y bloqueos, mantienen vivo el conocimiento. Puedes destruir edificios, pero no puedes bombardear el saber. Frente a este escenario, la estrategia de Washington y sus aliados se complica. Atacar a Irán no solo podría detonar la carrera final hacia la bomba, sino que abriría la caja de Pandora en Oriente Medio, y probablemente más allá. Porque Irán ya no está solo. Su red de alianzas se extiende por Eurasia. Por un lado, está China, que ha ignorado abiertamente las sanciones estadounidenses y se ha convertido en el principal comprador del petróleo iraní. Gracias a la iniciativa de la Franja y la Ruta, Pekín ha invertido decenas de miles de millones en infraestructura iraní. Irán es clave para la seguridad energética de China. Un ataque contra Teherán sería, en los hechos, un golpe directo a los intereses de la segunda economía mundial. Desde la perspectiva de Washington, una guerra total con Irán podría escalar rápidamente a un choque económico con China, algo para lo que Estados Unidos no está preparado. Por otro lado, Moscú y Teherán han forjado una alianza militar sin precedentes. Rusia ha transferido sistemas avanzados de defensa aérea, tecnología de guerra electrónica y comparte datos satelitales en tiempo real sobre los movimientos estadounidenses en la región. Irán, por su parte, se ha convertido en campo de pruebas para tácticas y drones que luego se usan en otros conflictos. Este intercambio ha convertido al ejército iraní en una fuerza mucho más sofisticada y peligrosa que hace solo 5 años. Y mientras tanto, Irán se integra en nuevas estructuras globales, BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, y cada vez más, en sistemas financieros alternativos al SWIFT occidental. Esto significa que las sanciones de Estados Unidos, antaño devastadoras, hoy tienen mucho menos impacto. Irán ha tejido una red que lo conecta con Eurasia, debilitando el poder del dólar y minando el monopolio occidental sobre el sistema financiero global. La conclusión es clara. Irán no solo sobrevive, sino que se ha blindado. Es un nodo imprescindible en la nueva geopolítica mundial. Atacarlo ya no sería un simple golpe militar. Sería asumir el riesgo de una guerra regional, o incluso global, capaz de colapsar la economía mundial y disparar los precios de la energía a niveles históricos. En este tablero, cada movimiento es potencialmente catastrófico. Entonces, viendo todo esto, ¿qué lecciones prácticas podemos sacar para entender el mundo actual y sus futuros conflictos? Irán no necesita ganar, solo hacer perder a sus enemigos. Ese es el verdadero secreto de su resiliencia. Durante décadas, muchos han mirado a Irán como una anomalía. Un país sometido a sanciones, rodeado de bases enemigas, atacado por ciberataques y amenazas militares, y sin embargo, imposible de doblegar. ¿Cómo es posible? La respuesta está en que Irán no juega el juego clásico de la guerra y la diplomacia. Mientras Occidente apostaba por la presión económica o el uso de la fuerza como vía rápida para el cambio de régimen, Irán construía algo más difícil de destruir. Una red de alianzas, una cultura de resistencia y una adaptabilidad estratégica
que ha convertido cada intento de aislamiento en una oportunidad para fortalecer su posición. A diferencia de casos como Irak o Afganistán, donde el colapso del Estado era cuestión de tiempo tras la intervención extranjera, la estructura social de Irán, con su tejido de lealtades regionales y su capacidad para movilizar a la población, hace que cualquier invasión o guerra abierta sea una apuesta demasiado cara, incluso para potencias como Estados Unidos. Las montañas solo son la primera línea de defensa. Más allá, está la ideología de resistencia, el entrenamiento en tácticas de desgaste y la habilidad de responder de forma asimétrica. Para Irán, el objetivo nunca fue una victoria rotunda sobre sus enemigos, sino imponerles un costo tan alto, en sangre, dinero y reputación, que prefieran no intentarlo. Además, Irán ha sabido leer la transformación del tablero global mejor que sus rivales. El acercamiento con Rusia y China, con inversiones multimillonarias, acuerdos tecnológicos y la integración en organismos como BRICS, lo ha blindado ante el aislamiento financiero. Las sanciones, que durante años fueron el arma principal de Occidente, hoy se ven neutralizadas por nuevas rutas comerciales y mecanismos de pago alternativos. Y el petróleo iraní, lejos de perder valor, se ha vuelto un recurso crucial para economías como la China, que depende de su estabilidad para garantizar su propio crecimiento. El mayor riesgo para quienes analizan la geopolítica desde el paradigma clásico es creer que aún vivimos en un mundo donde la superioridad militar o el control del sistema financiero garantizan el éxito. El caso iraní demuestra que la victoria en la guerra moderna no se mide en banderas ondeando sobre capitales enemigas, sino en la capacidad de sobrevivir, adaptarse y resistir el tiempo suficiente para que los rivales reconsideren si vale la pena seguir luchando. Irán redefinió la victoria. No es dominar, es impedir que te dominen, es resistir hasta que el costo de derrotarte supere cualquier beneficio. No entender esto es no entender el nuevo orden mundial. Es cerrar los ojos ante cómo han cambiado las reglas del poder, los límites de la guerra y el futuro equilibrio de Medio Oriente. El precio de este error lo pagaremos todos, en mercados inestables, en precios de energía, en una mayor incertidumbre global y quizás en el riesgo de una guerra mayor donde nadie puede ganar de verdad. Así que la próxima vez que escuchemos hablar de sanciones, amenazas o posibles intervenciones, recordemos, Irán ya logró lo que muchos creían imposible. No porque haya ganado en el sentido tradicional, sino porque hizo perder a quienes intentaron subestimarlo. Y en un mundo donde el poder ya no es absoluto, eso, en sí mismo, es una victoria.